a 1 euro, pero ¿cuánto hay que pagar en cuestiones impositivas en la Argentina si se tiene una propiedad, un inmueble afuera? Estamos en comunicación con el especialista en impuestos, tributarista Iván Sasovsky, además especialista en Fiscalía Internacional. Muchísimas gracias, Iván, por atendernos. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Bueno, resonó mucho en la opinión pública el caso de una argentina, Cecilia Solari, que en un pueblo de Sicilia, Musumeli, adquirió una vivienda en un programa que desarrolla el Estado italiano para ofrecer viviendas abandonadas y en decadencia, que necesitan restauración, a 1 euro y poblar unos 6.000 pueblitos italianos, que sus habitantes están abandonando. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en temas impositivos? Si compramos una propiedad a ese valor, ¿tenemos que pagar impuestos en la Argentina? Muy interesante la pregunta y es un interesante planteo también. Primero, simplemente para recordar, lo que está pasando en Italia y en muchos países de Europa es que por su crecimiento negativo de la población, más allá de cuestiones de migración interna, se tiene que poblar Europa. Claro. Y como eso no está pasando, se están dando este tipo de fomentos de poder adquirir propiedades por un valor muy bajo, porque claramente no tienen valor de reventa. Claro, es un valor simbólico que el Estado pone. Pero Exacto. Si esta argentina o cualquier argentino que decide subirse a esta oferta, tiene residencia en Argentina, ¿como argentino tiene que pagar impuestos aquí por esa propiedad? Sí, o sea, cualquier incorporación al patrimonio para un residente argentino hace que su patrimonio crezca, incluso por los bienes en el exterior. Uh-huh. En este caso, la incorporación va a ser al valor al que se paga, imaginemos este euro que se paga simbólicamente, Sí. Pero después, para los bienes en el exterior hay que tener en cuenta que las valuaciones de los inmuebles se tienen que hacer a valor de mercado. Entonces ahí se debería de alguna manera justificar año a año el valor del patrimonio a efectos comerciales, es decir, si tiene algún tipo de precio de Claro. reventa o si esto se revierte y este euro que hoy nos está costando incorporar semejante propiedad en Europa va a seguir siendo este euro o si se va a empezar a multiplicar en la medida Claro. que la demanda de este tipo de bienes crezca. Y realmente es un trabajo bastante difícil el que hay que hacer con propiedades en el exterior, porque hay que conseguir o demostrar en cabeza del contribuyente que el precio de la propiedad que se está liquidando es a valor de mercado. Y Ahora, siempre se tiene en cuenta el valor en moneda extranjera, por lo tanto, claramente en situaciones de devaluación termino pagando cada vez más por un patrimonio que no crece, simplemente se mantiene en el tiempo y lo que hay es un proceso devaluatorio del peso argentino, es decir, no es que aumenta Claro. el valor de la moneda extranjera, sino que el peso argentino pierde y tengo que pagar por ese revalúo un impuesto mayor en pesos. Iván, muchas preguntas. La primera es, fuera de este plan incentivado por el Estado italiano de una de estas propiedades a 1 euro como valor simbólico, si un argentino adquiere una propiedad en el exterior y sigue residiendo en Argentina, como bien aclarás, tiene que pagar impuestos en Argentina porque aumentó su patrimonio. Sabemos que en Argentina la evaluación fiscal está alejada en general, aunque se corrija, de los valores de mercado. ¿El Estado argentino, en términos impositivos, a qué valor lo toma? ¿Al valor de mercado de una ciudad europea o al valor que el Estado, el fisco de esa ciudad europea le pone efectivamente? No, es valor de mercado. Hay una diferencia de criterios respecto al patrimonio del país, que es distinto al del patrimonio del exterior. En el país sí se tiene en cuenta como valor de referencia el valor del impuesto inmobiliario local. Ajá. O del ABL, claro. Que es otro tema que ahora también se disparó en el día de ayer. Pero digo, para lo que es evaluación de patrimonios en el exterior, directamente se toma el valor de mercado. Bien. Que hasta ahora, por ejemplo, con patrimonios que se habían sincerado, había que tener que justificar en ese momento que se estaba incorporando con el blanqueo a valor de mercado, entonces teníamos una evaluación más o menos cercana de los patrimonios por esa condición que, claro. se estableció en aquel momento. Pero eso hay que hacerlo año a año y cambia muchísimo. Recordemos que las inversiones inmobiliarias
generalmente son las primeras que generan algún tipo de revalúo porque puede estar inflado el mercado, y también son las primeras que pierden. Claro. Entonces es muy loco porque para estas propiedades en el exterior, de alguna forma tengo un mecanismo de acompañar la evaluación a mercado, y en la Argentina, y para bienes en el país no. Claro. Y hoy tenemos un mercado súper deprimido en la Argentina, es decir, no se venden inmuebles en nuestro país, y no puedo justificar eso en mi declaración patrimonial. Iván, en relación a los inmuebles en el exterior, ¿cuánto se aplica de impuestos a esos inmuebles a valor de mercado año a año? ¿Es un porcentaje? ¿Cómo funciona? Es exactamente igual que en el país, es decir, no tengo hoy por hoy tasa diferente entre lo que es bienes en el país y en el exterior, sobre todo para inmuebles. Es decir, se paga imaginemos que solamente una persona argentina tenga este inmueble en el exterior, va a pagar el impuesto correspondiente al 0,75, digamos, que a la alícuota vigente de alguna forma, sobre el valor de mercado convertido a pesos al 31 de diciembre de cada año, y un extra por los bienes del hogar, de alguna forma, que se cobra por los inmuebles en el exterior, que es esa presunción que, como no te cobra bienes personales por el valor de tu heladera, de la cocina y de lo que necesites, te cobra esa presunción de extra del 5% del valor de los inmuebles en el exterior. Ahora, Iván, en el caso de estas propiedades ofrecidas a precio simbólico, ya la aclaración de precio simbólico indica que no están al precio de mercado, entonces el Estado argentino desconocería ese precio simbólico y atendería al valor de reventa en el mercado siciliano, por ejemplo, de esa propiedad. Totalmente, o si hay que acogerse, por ejemplo, o comprar el valor a un euro, pero quizás tengan deudas impositivos, como para el impuesto sobre los bienes personales no son deducibles las deudas, vas a tener que pagar por el valor de mercado, independientemente que hayas comprado una deuda de un inmueble totalmente endeudado, y hasta en situación de expropiación de alguna forma. Es decir, que ese euro que, con el que el Estado italiano promete a los extranjeros, en este caso a los argentinos, esa ganga, ¿no?, increíble de comprar una propiedad, en este caso, por ejemplo, Cecilia Solari, fueron 250 metros cuadrados en 3 plantas, ya por el hecho de que un argentino sigue siendo residente, ciudadano y residente argentino, no saldría simplemente un euro, le devengaría impuestos en Argentina. Es que lo más loco para graficar todo esto es que hasta los regalos para los argentinos tienen un costo extra, porque tenemos que pagar bienes personales hasta por el patrimonio que recibimos por algún tipo de legado, donación o lo que fuera. Cuando se incorpora a nuestro patrimonio, si sos un argentino y el patrimonio se encuentra en cualquier parte del mundo, hay que tener en cuenta que vas a tener que pagar el impuesto sobre los bienes personales, que por ahora se mantiene en esta tasa del 0,75, pero que claramente ya están dando demasiados avisos que para este año 2019 en la ley de presupuesto seguramente se negocie una tasa más alta. Claro. Iván, ahora, si ese argentino que se instala en su casa de un euro, más la cantidad de euros que le tiene que poner por las condiciones de reforma, hay una serie de condiciones que pone el Estado italiano, entre, 15.000 euros para reformar esa vivienda como piso y, los costos de esa transacción. Más allá de eso, si ese argentino decide dejar de ser residente en Argentina y se convierte en residente italiano, por ejemplo, ¿cambia la situación fiscal en Argentina? Sí, totalmente, porque recordemos que los regímenes de tributación del impuesto sobre el patrimonio, que es de lo que estamos hablando, que es nuestro impuesto sobre los bienes personales, para un residente argentino que sea residente al 31 de diciembre de todos los años, va a estar alcanzado el impuesto sobre los bienes personales por todo el patrimonio que tenga en el país como en el exterior, con estos criterios que estábamos hablando de evaluación. En cambio, un no residente solamente va a ser sujeto de del impuesto sobre los bienes personales en la Argentina por el patrimonio que se encuentre dentro del territorio argentino. Claro. Por lo tanto, si una persona decide mudarse a esta casa que compra por un euro y establecerse en el exterior, es decir, que tenga su domicilio. El impuesto sobre los bienes personales habla de domicilio al 31 de diciembre, no la condición de residente que sí se usa para el impuesto a las ganancias, habla del domicilio. Si se domicilia, es decir, hoy mismo se la compra y se muda antes del 31 de diciembre allá y establece su domicilio
en Sicilia va a tener que pagar solamente por los bienes que le queden en Argentina y no por esta propiedad que acaba de adquirir. Última pregunta, Iván, que sea residente argentino con domicilio que sea un argentino residente en Italia con domicilio en Italia, ¿se hace a través del cambio de domicilio en el pasaporte o implica un cambio de domicilio ante las autoridades fiscales de Argentina, ante la FIP? Sí, se tiene que hacer un cambio de domicilio ante las autoridades fiscales, un cambio de domicilio regido por la Ley de Procedimiento Fiscal, pero es importante distinguirlo porque hay mucha gente, por ejemplo, que decide mudarse al exterior, pero que no deja de ser residente del impuesto a las ganancias porque no cumple la condición de radicarse fuera del país por un plazo determinado. Pero ese mismo sujeto, al domiciliarse afuera, porque establece que va a vivir a partir de esa fecha en el exterior y que no va a tener ninguna vinculación, digamos, con el país, la ley es clara y habla de domicilio para el impuesto a los bienes personales, con lo cual tengo que mirar al 31 de diciembre. Puede ser que el primer año que la persona decida mudarse al exterior tenga una situación irregular respecto a entre ganancias y bienes personales, porque puedo ser no domiciliado en impuestos sobre los bienes personales, pero seguir siendo residente en el impuesto a las ganancias. Muchísimas gracias, Iván Sasovsky. Casas por €1 en Europa. Bueno, hay que mirar la letra chica de las condiciones en las que se dan y además del impacto que tiene en las propiedades y en los impuestos del argentino que se aventure en esa posibilidad. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar a Marco Labaña, futuro director del INDEC, que decía esto.